Hey, ¿qué tal, chicas, chicos, seguidores y seguidoras de Mediados? Uy, voy a empezar esto que se me ha ido justo la cámara en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Decía a todos los que estáis siguiendo las tertulias de Mediados con el amparo y la bendición de Naucas. Bienvenidos. Yo soy Luis Quevedo, quien tiene el gustazo y el lujazo de moderar esto y de intentar tuitear a la vez. Ya veremos qué tal lo hago hoy. Luis Quevedo, arroba Luis-Quevedo. Sabéis que usamos mucho el Twitter y tenemos un hashtag que es almohadilla M2 Podcast. ¿Por qué? Pues por lo obvio, porque esta es la tertulia de los podcasts y la ciencia, o la ciencia y los podcasts, o cuánta ciencia ponemos en los podcasts, o si falta. En fin, todos estos temas y muchos más van a ir saliendo en la tarde de hoy con un plantel, la verdad, ampliado. Tenemos más contertulios de lo habitual. Espero que consigamos generar una especie de orden coherente y emergente del grupo. Creo que lo vais a disfrutar un montón, sin duda. Os voy a pedir que, como siempre, estéis tuiteando usando el hashtag si podéis. Viendo el vídeo, hay aplicaciones de Q&A, de preguntas y tal aquí en el vídeo, pero estamos un poco limitados hoy con el manejar las cosas, así que si podemos limitarnos al Twitter será fantástico. Recordad que esto no tiene etiqueta más que la de la buena gente. Así que no es apto para niños, niñas, y siempre todo el mundo hace la coña de que yo soy luego el que dice los tacos, pero espero no quedarme solo y que alguno de vosotros me ayude a llevar esta cruz. Dicho eso, voy a empezar a presentar a los contertulios, o mejor dicho, a darles el paso para que se presenten ellos solamente. Quiero por eso dar 3 apuntes antes de empezar esto. Los que habéis leído el texto tanto en Naucas como en Google Plus. Habéis visto un texto y unos enlaces que copié a uno de los estudios que han hecho, que últimamente, creo que es en marzo, que lanzó el estudio el Instituto Pew, en el que por primera vez se fijan de una manera muy seria en los podcasts, algo que y me gustaría que fuera una de las cosas que discutiéramos más aquí, porque es gente que tiene experiencia a ambos lados del Atlántico, está estallando ahora mismo aquí en Estados Unidos en dinero, en startups, en inversión, pero inversiones millonarias, en publicidad, en millones también de seguidores de los podcasts. En fin, es una cosa que está explotando y todo el mundo sabe que ahí hay dinero. Es un poco lo que está pasando con los vídeos y el YouTube. ¿Cómo lo podemos inventar nosotros? Sería una muy buena cosa, una muy buena solución a la que llegar en apenas 60, 90 minutos, lo que nos dé la charla de hoy. Para debatirlo, vamos a tener, primero, le voy a dar el turno de palabra para que se presente a sí mismo a Óscar. Óscar es el 50% de Universo Paralelo. Óscar. Hola, pues buenos días. Como has comentado, quiero dejar claro que es el 50% de un programa de radio, de un podcast de ciencia llamado Universo Paralelo, pues donde intentamos reflejar un poco el estatus actual y un poco histórico de la ciencia, ¿no? Hay pequeñas pinceladas de ciencia. Vale, y seguimos con otro podcaster que estoy seguro, bueno, en realidad lo de presentar es un poco de sobra ahora mismo, porque a todo el mundo lo vais a conocer ya. El siguiente es nada más y nada menos que Quique Silva de La Guardilla. Quique. Muy buenas, Luis. Pues efectivamente, yo en este caso soy el 25% de la guardilla, pues somos 4. Me gusta decir que soy el 25% más importante, o eso decimos los 4. Y nada, encantado de estar aquí, sobre todo con la gente que has traído para esta ocasión y deseando hablar de podcasting y de ciencia. Y lo haremos también con otro tanto por cien que ahora dudo si eres el 33,3 periódico por cien Sí, sí. ¿cuánto eres, Carlas, de Geocastaway, Geonáufragos? Hola, hola Luis, a todos. Saludos. Sí, yo soy Carlas, del podcast Geocastaway, de Geología y Ciencias de la Tierra, de ese mundo desconocido, ¿no? De a veces poco prestigioso de la geología y ciencias de la Tierra, y pues precisamente lo que tratamos de hacer es de, bueno, tratar estos temas de una forma que no sea aburrida como conceptualmente se tiene, ¿no? Soy el 33,3%, aunque tenemos otros tantos colaboradores, tenemos 3 colaboradores más en diferentes secciones. Y pues nada, un placer a ver cómo sale esta tertulia y encantado de compartir un rato con vosotros. Bueno, importante decir que Carlas está de vuelta.
en estas historias. Una cosa, por cierto, Carlas, que está en El Salvador ahora mismo. Quique, que está en España, ahora le preguntaré dónde, porque no tengo claro exactamente, Quique, dónde estás. Óscar, que está en Madrid, y también en Madrid, el 50% ahora sí, salvo que contemos la ayuda técnica, que sé que es esencial en vuestro caso, de Catástrofe Ultravioleta. Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí. De hecho, soy el 33,3 porque la parte que hace el otro 50 con el que tú contabas es Javier Peláez, Irreductible, y la parte que hace Javier Álvarez es casi más importante que lo que hacemos nosotros, que son los guiones, la locución, que es la ambientación musical de Catástrofe Ultravioleta, que es el podcast que nosotros hacemos. Bueno, pues nada, estos son los invitados para, digamos que, hacer un toque de sombrero a algunos temas que hemos tenido antes en las tertulias. Efectivamente, tenemos una magnífica fiesta de salchichas de podcast científico. Ha sucedido así, creo que es un buen tema que podríamos tocar en algún caso, pero debo de mencionar que hay una excepción, y es que en este caso, aunque tengamos todos hombres... ¿Hay alguno que no tiene salchicha o qué? Hay alguno que está en representación. Claro, temas personales los dejamos fuera. Óscar, de hecho, Óscar es la Sabía mitad que me de un ibas a equipo. nombrar después de eso. Explícalo, Óscar. No, yo tengo la fortuna de compartir este proyecto con Ana Amo, quien pues es una mujer que no ha podido asistir hoy. Me encantaría que estuviera aquí a mi lado, porque la verdad que es un lujo contar con alguien tan apasionado en la ciencia, con tantas ganas de hacer radio, y ahí inicio un poco el debate, y que sea mujer también, porque viendo los podcasts con los cuales pues compartimos un poco los medios, creo que es de las pocas, ¿no? No quiero decir que es la única, pero sí que es de las pocas realmente. Eso me gustaría saber. ¿Los demás lo tenéis idea? Porque yo, por ejemplo, había tenido una colaboradora aquí, una colaboradora argentina que investigaba en el Sloan Kettering, en el Centro de Cáncer Sloan Kettering, en la parte de ideómica, justo después de salir de NPR, había tenido, y después en la radio pública aquí sí que tenía mujeres haciendo podcasting, y en particular una me ayudaba también a mí en el podcast, pero la verdad es que no abundan las voces femeninas que yo conozca en los de ciencia y podcast. ¿Es por exactamente lo de siempre, lo de ciencia o qué? Aparte de la compañera de Óscar que yo conozca, hay otra chica que se llama Ángeles Gómez, que tiene un podcast que se llama Feedback Ciencia. Ella colabora con América Valenzuela en el programa que tienen en Radio Española, de Ciencia al Cubo, creo. Y claro, ella tiene un podcast. ¿Contamos radio? Sí, pero tiene ella aparte un podcast que es solamente podcast, se llama Feedback Ciencia. Esta es una de las chicas que conozco que divulga ciencia en podcast. Y luego, que yo conozca, había, y porque creo que hace unos meses han dejado de emitir, otro programa que se llamaba el Radioscopio, no sé si os suena, de Ray Granada, que ahí estaba una chica también involucrada, que hace unas semanas que no se me actualiza el feed, no sé si esta palabreja la vamos a hablar luego, el feed, pero no se me actualiza, no sé si han dejado de emitir. Son las dos únicas chicas así como podcast, aunque esta era de Ray Granada también y formaba parte de una radio, pero yo lo escuchaba como podcast. No sé los demás si conocían alguna más, yo sí no conozco. No, hombre, la verdad es verdad que hay una falta en el tema de podcast, pero después te das cuenta cuando tienes a tu timeline de Twitter que sueles seguir y tal, que realmente hay muchas mujeres involucradas en la divulgación, pero parece que el tema a lo mejor del podcast, de hablar con el micrófono y tal, no le llena. Nosotros, por ejemplo, cada vez tenemos más colaboración de una chica, de Laura Morrón, y bueno, y de hecho ya pronto pasará a ser plantilla habitual del podcast, siempre que ella pueda venir aquí a Sevilla, porque claro, ya está en Barcelona, pero habrá una sección que llevará exclusivamente ella y tal, y lo único que faltan realmente yo creo que son más ganas, porque mujeres que divulgan ciencia hay, y hay a patadas, pero parece que les cuesta un poco meterse en el mundo este del podcasting o de la radio. Oye, Antonio, salvo que tengas algo que... Yo esto es un berenjenal en el que prefiero no meterme, porque siempre termina formándose un flame que no acabo de comprender, porque todos queremos que haya más mujeres en la divulgación, en el podcasting, y a veces erróneamente se nos culpa del hecho, como si no hiciéramos una labor de impedir activamente
que hubiera mujeres, cuando sería justo al revés, ¿no? Mm. Ya me estoy metiendo en berenjenal, ¿ves? Ahí está, ahí está. Oye, hablando de meterse en berenjenales, contadme por aquí por Twitter una de las cosas que llegan, que creo que es, bueno, le va a pasar a mucha gente, que es, oye, en esto del podcasting, yo no sé seguro que os preguntan a vosotros, ¿no? Me encantaría hacerlo, ¿cómo empiezo? Sobre todo, claro, como no es un programa de radio, no vas a una estación, no vas a una radio ya hecha, te lo tienes que construir. Hay muchas maneras de entrar en esto del podcasting. ¿Vosotros tenéis un manualillo o un grupo de consejos que le podéis dar a la gente como a decir, mira, pues para este presupuesto puedes hacer esto, para empezar esto, si lo quieres esto, ¿qué pensáis? A mí me encanta que me hagas esa pregunta, Luis. De hecho, ahora mismo, curiosamente, estoy preparando una formación que vamos a dar aquí a nivel andaluz para enseñar a la gente a hacer podcast y a hacer radio online. Las dos cosas. Son dos patas. Yo voy a llevar la parte de podcasting. Y lo que necesitas realmente para empezar es poca cosa. Es un ordenador o una grabadora, o sea, algo para grabar el sonido, y un micrófono, que un micrófono puede ser, al principio, tan sencillo como un micrófono que te cueste 7, 8 o 10 euros, pero después ya tú mismo te vas imponiendo el mejorar. Nosotros empezamos realmente con unos micros que nos costaron, creo que fueron 7, 8 euros, y teníamos los 4 los mismos, sin mesa de mezcla, y al final empiezas. Realmente lo que necesitas es un micro, un editor de audio, sobre todo para editar un poco el audio que tienes, y un ordenador. Después ya tiene la parte de publicarlo, que tienes que buscarte un servidor y tal, pero realmente los medios para comenzar, para empezar, son pocos. Después ya lo que tú te quieras implicar y lo que tú quieras gastarte en equipo. Oye, sería muy bueno que por la parte de Twitter, quien tengáis manuales favoritos, recursos favoritos, URLs de, mira, esta es una lista cojonuda como Starter Kit, ¿no? Para empezar estas cosas, si la tuiteáis con el hashtag sería cojonudo. A los que, Estupendo, vamos a intentarlo. Algo así, eso estaría muy chulo para que tengamos ese capítulo hecho. Oye, os puedo pedir, ya sé que esta sería el típico tema, la típica pregunta de 90 minutos cada uno, pero no lo tenemos. Pero contadme dos cosas. Y voy a empezar por una, luego os digo la otra. ¿Cuál fue el primer podcast que escuchasteis? ¿Y os acordáis? ¿Y os acordáis de lo que pensasteis? ¿De qué era aquello? Si quieres empiezo yo, que soy el menos aficionado al mundo del podcast, me temo, entre todos, porque al final escucho muy pocos podcasts españoles por una cuestión de tiempo también, y porque no puedo oírlos en el coche, porque tengo un coche muy viejo que todavía no tiene esas tecnologías tan guays. No tiene ruedas. Tampoco. Es el tronco móvil. Y además cada vez conduzco menos, con lo cual pues tampoco tendría tiempo. Y lo primero que yo escuché, y hace ya bastantes años, cuando estaban empezando, fue Radiolab. Y Radiolab fue el referente que hemos tenido desde el principio, cuando hicimos Catástrofe Ultravioleta. Yo cuando escuché aquello me quedé absolutamente patidifuso, porque yo había trabajado mucho tiempo en la radio, y me parecía que estaba por encima incluso del nivel de los mejores programas de radio que había escuchado. Estaba a otro nivel en narrativa, en recursos, en la forma original de contar las cosas, en las músicas, en los puntos de vista. Era una pasada. Y por mi cabeza no se pasaba nunca hacer un podcast, pero Irreductible insistía, tenemos que hacer algo juntos, tal. Y yo dije, si hacemos algo, tiene que ser como esto. Y como esto, salvando las siglos luz de distancia. Y entonces cuando reclutamos a Javi Álvarez y nos pusimos a hacerlo a nivel más, pues eso, con creaciones propias, con músicas, con todo este tema, y ese es un poco mi referente, el Radiolab. Luego he intentado escuchar muchos podcasts, hay algunos también americanos bastante buenos, sobre todo son los que más me atraen, y en general no me acabo de enganchar, me quedo un poco falto de algo más. Yo, una cosa que me planteo, porque creo que algo o historias similares a la tuya, entre todo el mundo que lo esté viendo, más de una habrá. Pero, claro, lo primero que me viene a la mente es, claro, tú hablas de uno de los programas de más prestigio, de una de las radios públicas de más prestigio de Nueva York. Claro, que lo hacen 40 personas también. Claro, lo hacen 40 personas en una estación de radio que tiene décadas de existencia y que, en fin, cuenta con Robert Krulwich, que es un tipo que lleva 40 años en la tele y en la radio y tal cual, y luego este chaval, Yat Abumrad, que ha ascendido a la figura de semidios o genio de las ondas, pero que resulta que es músico de formación. Pero claro, es el trabajo de un huevo de gente, ¿no? En NPR está ocurriendo yo aquí en Nueva York y
flipas de la de gente que hay y los recursos que hay y de todo, ¿no? ¿Vosotros creéis que necesariamente para llegar allí hay que... o sea, ¿hace falta eso? Porque, por ejemplo, aquí un caso que ha habido que se llama Serial, que igual es una cosa de poco interés, honestamente, para quien no esté viviendo aquí, pero es básicamente una investigadora, una periodista, ha hecho periodismo de investigación sobre un caso que sucedió en 1999 de alguien lo cargaron, voy a decir, ¿Lo mataron? culparon, culparon. pues lo que sea. Bueno, lo culparon, ¿verdad? Fue a la cárcel por haber matado a su novia, supuestamente, ¿vale? Y es un caso que nunca quedó claro y tal cual. Bueno, pues en una serie de capítulos han analizado esto haciendo entrevistas a la gente y tal. Solo podcast, no radio. Viene de la radio ella, pero no lo ha hecho en la radio. Y ha reventado los 5 millones de descargas. Sí, lo conozco. Ha sido un pelotazo eso. Sí, en España también se ha hablado bastante de eso. ¿Ah, sí? Vale, Sí. pues entonces, ese es el primer podcast que hace estos números. Luego tenemos a Adam Carolla, que empezó haciendo podcast y también peta los números, tiene un imperio de medios. Hay cómicos aquí que tienen, bueno, cientos de miles de descargas y generan un dinero tremendo con podcast, o sea, ¿Y micrófono hay algún, de este hay algún tipo caso? en el garaje de casa. ¿Hay algún caso de éxito de ciencia en Estados Unidos? También. Éxito de ciencia. Sí, Hombre, de decía Antonio... de millones de descargas. Los que yo conozco con más descargas son programas de radio que además hacen podcasting. O sea, Radiolab, que es un programa bastante de ciencia, aunque no estrictamente todo, pero tal. Science Friday, que es más de un talk show, ¿no? Hay uno nuevo ahora que se llama Invisibilia, no sé si lo conoces. Yeah. Sí, Es bastante de psicología, ¿no? No me gusta. Bueno, no lo sé. El tema es de psicología, sí, pero He escuchado poco, ¿no? eso sí que es un podcast nativo, ¿eh? No es un programa de radio. Ahora están empezando a hacer lo contrario, que es hacen podcast, los testean y luego los usan para rellenar radio. Claro. En ciertos sitios. Pero empieza a haber esta revolución, ¿no? Lo más interesante es que hay gente con perfil muy alto que está directamente lanzando podcast. Porque como controla todo el dinero que les va a entrar por los anuncios y tal. Pero bueno, perdóname, no quería derrapar tanto. Quería escuchar, Carlas, por ejemplo, ¿cuál es tu primer podcast? ¿Tú que llevas tiempo en esto? Pues mi primer podcast que recuerde no es de ciencia. Por cierto, ¿me veis? Porque yo cuando hablo no se me aparece. Sí, no te cara, preocupes. sé. Ah, vale. Te vemos. Fue un podcast que creo que todavía lo emiten, que se llama PodZap, que era como un podcast de podcast, como un zapping, pero de podcast. Y fue el primero que escuché porque cuando me interesé por los podcasts, es muy curioso, pero no sabía que había podcast en español. Y entonces buscando en Google podcast español, fui a parar a PodZap. Y quizá fue un poco mis inicios, ¿no? De ciencia, de que recuerdo los conoceréis todos, son los podcasts de Ciencia Es, de Ángel Rodríguez Lozano. Y son los primeros podcasts de ciencia que escuché y todavía, bueno, no sé si tiene 13 o 14 podcasts, ¿no? De una serie de podcasts y algunos de ellos todavía los sigo escuchando. Esos son los primeros podcasts. Quería complementar con la parte que había hablado Quique para la gente que empiece, que está el aspecto técnico que él mencionaba y luego está toda esa parte de subir y alojar los audios, que también el abanico es amplio. Lo puedes hacer de la manera fácil, que es usar iVoox, por ejemplo, en España es una plataforma estupenda. Subes tu audio ahí ilimitado, no hay restricción de megas ni nada y ya está. Tú has grabado tu MP3 y lo tienes ya en iVoox y ya está, no tienes nada más. Luego está la versión chunga, que es si quieres controlar totalmente tu audio, tu feed y todo, pues tienes que editar código, tienes que subirlo en otra plataforma que te permita mantener la calidad del audio. O sea, la variante del abanico está en los dos extremos. Se puede, así como en la técnica está la parte fácil o la parte difícil de usar mesas de mezcla y todo, en la parte de alojamiento y de feeds, pues también el abanico es amplio, Pero hay que decir también que económicamente es muy viable, aunque sea un poco más complejo controlar tu feed, ¿no? O tu RS, realmente económicamente tampoco supone mucho. No, en mi caso, por ejemplo, Geocastaway es cero, coste cero, porque usamos una plataforma que se llama
archive.org, que es un milagro del Internet que no estén cobrando por eso. Es alojamiento ilimitado, descargas ilimitadas, y de momento, pues hasta que no pete, como hubo una crisis en el 2010, creo que donde se alojaban todos los audios, era una plataforma que se llama Blip TV, acabó cerrando y a todos los podcasters nos entró el pánico. Y bueno, puede pasar con Archive, por ejemplo, ¿no? Pero ahí pues tienes tu audio alojado de una forma gratuita y limitada. Luego sí toca editar el feed digamos, a pata por otro lado, ¿no? Pero en ese sentido, incluso en la parte más compleja, hay herramientas gratuitas. Y una de las cosas que me planteo y que alguna vez he escuchado aquí en discusiones así, rollo nuevos medios y tal, es que realmente hay una divisoria muy grande que la gente no sabe cuándo cruzar del todo, y es que métodos como archive.org o archive.org, métodos más o menos sencillos, que hay muchos, iVoox, que tampoco te va a crujir mucho, están muy bien. El único problema que puede ser son el flujo de descargas, o sea, no necesariamente el número total, pero sí que te reduzca el ancho de banda disponible si es que tienes mucha demanda, o sobre todo saber quién te descarga, cuántas veces, si son todos los episodios, si te puedes fiar de las estadísticas, porque aunque no lo parezca, chicos, no todo lo que aparece en el Excel es real, ni siquiera en los analytics de Google. Y claro, si uno pretende ganarse, no toda la vida, pero parte de ella, con los podcasts, necesitas tener datos que enseñarle a la gente o integrarte en una plataforma que ya tenga una dimensión comercial. ¿Qué pensáis de eso? Porque ahora mismo en español, vamos, pegas un grito y lo único que escuchas es el eco. No hay una plataforma comercial clara. ¿Creéis que es iVoox la respuesta y está creciendo para ello? ¿O porque si es así, le falta un rato? Nosotros tenemos un acuerdo con iVoox desde hace un par de meses para darle preferencia un poco a nuestro podcast a cambio, bueno, de una mínima cantidad. Y creemos que sí que se están haciendo un esfuerzo muy grande por convertirse un poco más en referencia frente a plataformas como iTunes y demás, ¿no? Que tienen una posición de ventaja clarísima. No, pero son dos cosas distintas, Antonio. iTunes simplemente es un sitio de archivo donde hay un índice de cosas, pero no es iVoox. iVoox tiene datos. iTunes sí, los guarda, sí. De hecho, por eso es todavía más sangrante, porque iTunes ni siquiera aloja lo que está subiendo a la red. Y coste cero. Pero no para cuesta nada. O sea, son dos servicios distintos. iVoox tiene un servicio que tiene iTunes, que de hecho además indexan lo que tiene iTunes indexado, pero en este caso hablamos de si inviertes, no inviertes, si quieres estadísticas, no quieres, todo esto. iTunes no te da ningún referente. Bueno, la diferencia yo, por ejemplo, he visto muy grande entre cómo lo mide Archive y cómo lo mide iVoox. Ahí sí que se ven saltos, ¿no? La forma de medir, porque no sabes el problema es ese, que no sabes muy bien de dónde te vienen. Pero nosotros, con las cifras que nos da iVoox, sí que tenemos bastante fiabilidad. Creemos que se corresponden bastante con la realidad, que son unos 20.000 descargas por capítulo o por ahí. En Archive hemos tenido alguno como interferencias que eran 120.000, un disparate de gente que había escuchado el programa. No sé si porque entró por alguna vía extraña por ahí, en algún foro o alguna historia de estas. Y básicamente, sobre los costes, pues es como todo. Lo puedes hacer muy casero, que no te cueste nada. Nosotros tenemos un estudio que es el de Javier Álvarez, que si tuviéramos que pagar por él, pues nos costaría un riñón. Y nosotros tenemos un coste añadido, que es que cada vez que grabamos, Javier Álvarez se viene de Canarias. Entonces hay que pagar el coste del viaje, por lo menos, ¿no? O sea que por ese lado depende de cómo lo quieras hacer. Depende del objetivo que pongas, ¿no? Óscar, precisamente, cuéntanos tú, porque tú tienes también un podcast que hace tiempo que está, sé que tenéis además una cierta entidad global. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Nosotros, bueno, respondiendo un poco a la primera pregunta que habías hecho de los primeros podcasts, a mí me pasaba lo mismo, que yo escuchaba podcasts en inglés, principalmente para mejorar mi inglés. Entonces escuchaba pues historias, hasta casi radionovela, ¿no? Un poco de podcast que había. Entonces fue cuando se nos ocurrió un poco, vimos un hueco, porque después de esto es en el año 2008, vimos un hueco que yo creía que no estaba muy ocupado respecto a Internet y ciencia en divulgación de podcast. Entonces contactamos con una radio, que es una radio por Internet, que es Radio Círculo, del Círculo de Bellas Artes, que creo que es parecido a La Guardilla, ¿no? Que también está en una radio también por Internet, ¿no? Una radio online, sí. Claro, radio online. Y entonces nosotros vamos a ese estudio
grabamos ahí los programas que se emiten en directo durante esa media hora y luego nosotros nos llevamos el archivo y generamos ahí el podcast, ¿no? Y entonces esa es la manera, entonces generamos, cuando estábamos preparando los guiones, entonces me dio un poco por fichar un poco en iTunes y me encontré un podcast de ciencia que yo no conocía, que era Across the Universe, de Granada, que no sé si tiene algo que ver con La Guardilla, porque No, el tono no. El tono es parecido, pero no, ellos son mucho anteriores. Ellos eran gente que trabajaba en el Instituto de Astrofísica de Granada. Y de hecho, antes ha hablado, creo que ha sido Carlos el que ha hablado de Radioscopio. El Radioscopio tiene gente que estaba en A Través del Universo, algunas personas, pero eran era bastante anterior a nosotros y es verdad que el tono sí era parecido. Sí, la verdad que era muy ameno y de hecho nosotros no habíamos empezado, escuchamos eso, que ellos prácticamente estaban acabando, estaban despidiéndose y bueno, a tanto Ana y a mí nos dieron 7 males porque nosotros no vamos a llegar nunca a hacer algo parecido a esto, porque eran muy buenos realmente, lo contaban todo muy bien, muy graciosos, pero bueno, aún así dijimos, bueno, pues nosotros sin experiencia decidimos aprender en directo, que nuestros fallos de escuchar en directo, fue pasarlo un poco mal al principio hasta que fuéramos cogiendo soltura. Y al final, pues bueno, ahí estamos situados muy modestamente, pero dando nuestros contenidos. Pero quería mencionar eso, que nuestra primera experiencia de podcast en castellano fue Across the Universe, que nos flipó, nos encantó a los dos. ¿En qué plataforma estáis? Nosotros hosting, sí. Nosotros estamos en hosting, estamos en Libsyn. Veníamos de una plataforma que se llama Forcer, que nos estaba dando muchos problemas con el RSS porque lo cambiaba de repente iTunes nos decía que no nos encontraba. Y nosotros lo vemos más cómodo que estar directamente en iVoox porque desde ahí podemos manejar tanto iTunes como iVoox a la vez, ¿no? No tenemos que estar subiendo en un sitio y en otro. Y la verdad que estamos muy contentos. Llevamos muy poquito, llevamos 3 meses con Libsyn y la verdad que bastante bien, ¿no? Solo cobran por subir, no por las descargas. Si de repente algún programa nuestro pues lo peta, pues no vamos a tener que pagar más. Con Forcer hemos tenido algún programa que ha tenido más éxito del normal, que pues ha podido tener pues, muchas descargas. Entonces teníamos que ir pagando. A la semana nos iban ya poniendo un mail, has agotado tus descargas, pum, otras 5.000 descargas, pum, otros 20 euros. Entonces, claro, al final pues teníamos que limitar nuestra inteligencia y nuestra capacidad para no ser tan buenos, claro, porque si no nos arruinamos. Intentaremos hacer también, agregar algunos de los consejos y enlaces a servicios y cosas que funcionan bien. Como antes decíamos, como antes Quique ha tenido el detalle de tuitear el manual, yo creo que hay más cosas que podemos ir tuiteando y tal en diferentes blogs y tal y cruzarlo. Tú ahora has mencionado una cosa que es cuánto te costaba a la semana tener cierto éxito. ¿Esto es un hobby de lujo relativo de un divulgador con incontinencia verbal? O dicho de otra manera, ¿os cuesta o cobráis por el podcast? A nosotros ahora mismo nos cuesta. A la pregunta de si esto es un hobby por alguien incontinencia verbal, en mi mail privado con el cual yo creo que me has invitado, si te fijas, se llama Wannabe, ¿no? Y viene un poco también de eso, ¿no? Que realmente, es decir, no es un hobby, esto es un medio bastante difícil, hay gente muy preparada, muy profesional que se dedica solamente a eso. Y tanto Ana como yo somos físicos y tenemos nuestro trabajo como licenciados en físicas, ¿no? En la industria, no en la investigación. Entonces, claro, al final, pues estamos entre los dos mundos y acaba siendo, pues prácticamente sí, como un hobby hecho de la manera más profesional posible. Pero ahora mismo es verdad que tuvimos un año y medio un patrocinador que el dinero lo filtraba el Círculo de Bellas Artes, a nosotros nos llegaba un poco parte, entonces con eso todavía pues podemos seguir diciendo que el coste es coste cero, porque todavía nos queda un poco para pagar Libsyn y para y ningún coste más. Y para pagar siempre que viene alguien a la radio, pues por supuesto invitamos a unas cervezas posteriormente y tal. Pero bueno, eso es coste absolutamente cero, porque es un placer. Oye, ¿y el resto dónde estáis en esta divisoria? Repíteme la pregunta, Luis, que es que no te he perdido. Sí, si os cuesta, si invertís dinero
o os proporciona dinero? Luego podemos hacer justificaciones espirituales, de si os llena, os satisface, os pasáis muy bien y tal, pero yendo a las pelas, déjame que saque el catalán que llevo dentro, ¿llegáis a menos o a más a final de mes con esto del podcast? Hoy día igualados, realmente. Es decir, nosotros al principio gastábamos poco dinero o ninguno. Tuvimos la suerte de que un oyente de pronto nos llama, me contacta a mí un día y me dice, mira, tengo una mesa de mezclas para ustedes y 4 micrófonos, que nos las regalaba, ¿vale? Entonces ahí fue cuando ya decidimos invertir un poco. Además era una mesa de mezclas bastante buena, de 12 canales, 4 micros profesionales. El tío se lo había comprado porque quería hacer podcasting. De pronto se le fue el gusanillo y dijo, esto que lo utilice alguien. Y es la mesa que seguimos utilizando hoy día. Y ya empieza a gastar un poco de dinero. Nosotros, por ejemplo, a la pregunta de dónde alojamos, nosotros alojamos en nuestro propio servidor, un servidor que tenemos contratado. Lo que sí enlazamos después, por ejemplo, es en iVoox, y a través de ese servidor, pues todo lo que llegue por iTunes o llegue por cualquier otra plataforma, nos lo cuentan de ahí. Que, por cierto, ahí sí tengo que decir que creo que iVoox iVoox sí ha mejorado mucho últimamente, porque yo al principio me costaba mucho creerme las estadísticas de iVoox, pero comparándolas con las del servidor, son casi calcadas. Es decir, el servidor me cuenta los accesos a la MP3, que suelen ser el mismo del rango, en torno a un 5 o 6% más o menos, con iVoox. Entonces nosotros el dinero realmente no lo gastamos en el alojamiento web y poco más, bueno, cuando hay que comprar material. Afortunadamente la gente sí hemos tenido suerte y en épocas puntuales nos han donado bastante dinero a través de donaciones. Y ahora mismo tenemos un dinero a buen recaudo ahí por si hay que comprar más equipo o dar un salto más. Antonio. Nosotros tenemos un modelo en el que de momento es ruinoso, pero tiene vías de empezar a ser no rentable, pero por lo menos mantenerse. Por un lado tenemos el patrocinio de la Cátedra de Cultura de la Universidad del País Vasco y de Euskampus, que bueno nos dan un dinero que nos vale para pagar lo que os decía antes, los gastos de desplazamiento, porque cada uno de los podcasts pues es una inversión que en tiempo y trabajo, que si lo cuantificaras en dinero, pues de ahí vendría lo que digo de ruinoso, ¿no? Porque a lo mejor cada uno de ellos te lleva un par de meses de entrevistas, de ir a sitios, de escribir el guión a lo mejor te lleva una semana entera, ¿no? Porque son muy complejos, muy trenzados y demás. Pero además estamos encontrando, pues eso, ayuda, como contaba hace un momento Quique, de gente desinteresada, que son maravillosos. Por ejemplo, la web de catástrofeultravioleta.com la montó Arnau Sans, porque era un oyente que era muy fan del proyecto y nos dijo, oye, os echo una mano si queréis, porque esto tiene pinta de que en algún momento crecerá más. Por ejemplo, Carlos el Rojo de Adesgana nos hizo el diseño del logo y de la web. Y ahora hemos encontrado un modelo que pensábamos que era un poco locura y resulta que funciona, que es el de los micropatrocinadores. En lugar de aspirar, como hacíamos al principio, a que llegara una supermarca y nos patrocinara el podcast, de repente hemos encontrado que hay gente, pues oyentes que tienen una pequeña empresa y que deciden invertir 300 euros para patrocinar un capítulo concreto. Hemos tenido, el primero nos lo patrocinó el bar de debajo de donde grabamos, de casa de Javi, que se llama Viva Chapata. El segundo nos lo patrocinó Berto Romero, que es muy fan del proyecto, y el tercero nos lo va a patrocinar una chica que tiene un negocio de frutas, ya lo veréis, está a punto de salir publicado, y que es también pues de venta de fruta online, o sea que al final ese tipo de negocio por lo menos nos da para subsistir, y estamos pensando en ver cómo lo hacemos para que haya una segunda temporada, porque la primera, digamos, el dinero que teníamos para hacer capítulos pues se gastaba con 12 capítulos. Oye, Carlas, ¿y vosotros? Porque sé que lleváis tiempo con esto. ¿Cómo lo hacéis? Sí. ¿Cómo lo habéis hecho? Bueno, nosotros, aunque he dicho que los alojamientos de los audios sí son en Archive, que no tienen coste, ¿no? Pues la página web sí que tiene un coste anual, el servidor, y luego también nosotros hacemos a veces entrevistas por Skype a teléfonos, ¿no? Y ahí sí se van yendo algunos... digamos, los gastos fijos se van en el servidor y entrevistas. Luego hay adicionales, como pues si compramos algún micrófono o algún equipo complementario, pues que suman, ¿no? También, como decían los otros podcasters, tenemos seguidores, nosotros geonáufragos, ¿no? Les llamamos,
a nuestros seguidores que pues aportan voluntariamente sus colaboraciones, pero yo creo que estamos todavía perdemos, si hiciera la cuenta anual, debemos estar perdiendo algo. Tampoco es mucho, pero sí que debemos estar perdiendo algo. Aunque, bueno, la aspiración, yo creo que como el modelo de catástrofe ultravioleta, llegar a tener algún tipo de patrocinador, que en algún momento sí se nos ha pasado por la cabeza, ¿no? También porque nosotros tratamos un nicho lo suficiente específico, ¿no? Que es la geología y ciencias de la Tierra, como para quizás contar con alguna tienda relacionada o alguna otra, no sé, alguna revista especializada que pudiera aportar algo al proyecto. No hemos hecho ese paso, tampoco es el fin nuestro, ¿no? Como decías antes, cuando empezamos nosotros en el 2009, creo que las mismas fechas que La Guardilla, si no recuerdo mal, sí. Y con los otros compañeros, Óscar y Vicent, ¿no? Un podcast de geología. Nuestra primera duda era ya si alguien nos iba a escuchar, porque ya ¿no? Todos tenemos en la mente el famoso ¿qué daño hizo ese anuncio de las rocas metamórficas? Pues qué daño hizo. Entonces, al hablar de geología, lo primero que le viene a la mente a la gente es eso. Y bueno, por suerte, pues llevamos desde el 2009, imagínate, 6 años y no nos hemos forrado. Nuestra ambición quizá es, pues a lo mejor tener un patrocinador que nos cubra gastos, pero bueno, tampoco nos lo estamos arruinando, o sea que... Oye, quiero haceros otra ronda de preguntas, pero breves, porque no quiero que se me vuele el tiempo, porque os quiero preguntar bastantes cosas. Así que os hago una pregunta muy concreta. ¿Vuestro podcast es de qué ámbito? ¿Es de un grupo de personas muy interesadas? ¿Es de un ámbito geográfico muy concreto? ¿Es en España? ¿Es fuera de España? ¿Podéis darme 3 respuestas a eso? ¿Es mucha gente? ¿Es poca gente? ¿Es en España? ¿Es en todo el mundo? ¿Y es gente con un preinterés o no? ¿O es general? Nuestra aspiración... Contigo invierto el orden, Antonio. Sí, nuestra aspiración es ser lo más universales posibles, porque si no, el modelo no tiene sentido. Nosotros vamos a todos los públicos de todos los países de habla de español, y de hecho uno de los modelos de financiación que estamos pensando es por suscripción. Por eso queremos ser los más universales, que llegue a todo el mundo, y tenemos como hacemos un programa tan cuidado y tan espaciado en el tiempo, porque publicamos uno cada mes y pico, pues eso ha hecho que haya una especie de seguidores muy fans del proyecto, que están preguntándonos todo el rato cómo pueden aportar dinero a su continuidad. Entonces, a lo mejor es una manera de poder hacer la segunda temporada, pues eso, con la ayuda de los seguidores. Carlas, ¿tú qué dirías a esto? Perdona, no, ahora me estaba acordando, no sé si... Porque Enrique Ganem, precisamente, sé que un tiempo tuvo a disposición su podcast. Que nos ha dejado colgados, porque dijo que vendría, pero no ha vuelto a responder. Por eso me he acordado también, porque quedará en la duda, ¿no? Podríamos haber preguntado. Hubo un tiempo en que él estuvo vendiendo los episodios a €1 o a $1, no me acuerdo. O sea, era descarga por suscripción y no sé cómo le fue. O sea, era un modelo de el usuario o el oyente pagaba por la descarga de su audio para escuchar el programa. Particularmente yo no, para mí o para nuestro podcast, no es una visión que yo apoye, ¿no? O sea, hacerle pagar al oyente el podcast entero. Podríamos entrar a discutir si para algún contenido premium o algo, bueno, pues si a poner eso a algo asequible, pero digamos que dejamos de los que no pagamos diariamente ese $1 o ese euro, pues dejamos de escuchar a Enrique Ganem, ¿no? Y el modelo de patrocinio... ¿Tu podcast qué ámbito tiene? El ámbito de podcast es también de habla hispana. Tenemos muchos oyentes que nos escriben de Sudamérica, de Perú, de México también, y en España también hemos detectado que incluso algunos institutos, y eso nos ha llenado de orgullo, ¿no?, que han usado algunos de nuestros programas para que los alumnos lo escuchen, ¿no? Recuerdo ahora, por ejemplo, Marisa Castiñeira, que tuviste en otro Mediados, ¿no?, en el tema de educación,
pues ella sé que ha gustado alguno de los podcasts de Geocastaway para que lo escuchen los alumnos. Entonces, el ámbito es general. No hemos intentado hacer un podcast para solo geólogos, usando términos muy técnicos. Ahora que hubo el sismo de Nepal, oía en las noticias al director del Instituto Geográfico hablar de plano de falla, de mecanismo focal, y a mí, bueno, se me giraba el estómago porque si estás hablando a la población general usando términos muy complejos, se van a quedar igual, ¿no? Entonces intentamos abrir el abanico lo máximo posible, y en el ámbito territorial, ya te digo, en Sudamérica tenemos bastantes oyentes. Quique, en vuestro caso, ¿dónde? ¿De Sevilla a la Luna o...? No, hombre, la idea no era ser un podcast excesivamente regionalista ni localista. Como todo va dirigido realmente a todo el mundo de habla hispana, y además lo vemos porque recibimos muchos correos de Venezuela, Brasil. O sea, yo, dejadme que haga el framing de esta pregunta bien, porque me da la sensación de que no me estáis queriendo responder. A ver. Tenemos estadísticas todos, ¿no? Sí. ¿De dónde vienen vuestras descargas? En mi caso, en un 75-76% de España. Y después, vale, y está muy bien. El resto principalmente, a lo mejor un 20% así, viene de Sudamérica. Y después hay un pequeño porcentaje que se reparte entre a lo mejor Estados Unidos, el Reino Unido, Irlanda, Australia, Suecia, pero ya un poco por... La diáspora. La diáspora hispanoparlante. Oye, Óscar, ¿para vosotros cómo es? Para nosotros estamos al 50%. Tenemos 50% de oyentes en España y 50% fuera. También un poco el siguiente país con más descargas es México, y luego Estados Unidos, y luego ya ahí empieza la diáspora también. Ahí empieza ya pues Argentina, Perú, un poco, Inglaterra, pues alguien que estará por ahí perdido nos escucha. En Japón tenemos ahí siempre como un 1% que no sé quién será, que siempre a veces lo hemos dicho, diciendo, si lo está escuchando en Japón, esperemos que no sea un error de iVoox o algo así, que nos mande un mail, que nos cuente qué hace por ahí. Pero de todas maneras, al final, yo creo que todos nosotros, cuando generas el podcast, tienes que tener una idea de a quién va dirigido, ¿no? Puedes hacer una cosa muy generalista porque piensas en que quieres tener la mayor audiencia posible, o puedes también pensar en decir, bueno, yo lo que quiero es, no es elegir el público, pero seguir siendo... Es decir, yo voy a hablar solamente de lo que me interesa a mí y luego tengo otras descargas. O decir, o voy a utilizar términos técnicos o no términos técnicos, ¿no? O voy a hablar de ciencia más historiada, o voy a hablar exactamente de mecánica cuántica puntera que cuando nosotros lo hemos intentado hacer no nos hemos enterado ni nosotros, ¿sí? Que somos físicos. Es decir, que ahí también cada uno tiene que tomar la decisión. Yo me estaba ahora planteando que yo os hago preguntas, pero yo no respondo. Yo estoy en calidad de quinto podcaster aquí. Que tú eres podcaster también. Sí, o sea, ahora estoy más en la tele, pero yo aquí, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en España ni soñé con ello, pero en Estados Unidos yo sí que me he ganado la vida principalmente con el podcast, con el de Science Friday. Eso era por un año viví solo de eso. Y mis descargas venían casi todas de Estados Unidos, México, mucho México, mucha Latinoamérica, pero yo te diría que era Estados Unidos, México, España y luego Latinoamérica en general, ¿no? Disgregado. También es cierto que la potencia de la marca pues tiene un gradiente, ¿no? De Estados Unidos hacia abajo que es notable, pero vamos, que la marca potente era aquí en Estados Unidos, ¿no? Y a toda la gente que hablaba español y que irónicamente escuchaba NPR, que viene a ser, no sé, es una radio un poco cultureta, es pública, pero es cultureta, y el modelo de radio aquí es muy distinto al modelo europeo en su mayor caso, ¿no? Es un poco raro a veces. Pero estaba haciendo eso. Oye, una cosa que me venía ahora con lo que escuchaba a Óscar. Creo que además tenemos aquí gente que hace podcasts muy distintos. Con sabores, estilos y puede que incluso audiencias muy distintas. No sé cuánto solapamiento hay. Por Twitter la gente parece que escucha bastantes cosas a la vez. ¿Vosotros creéis que hacer un podcast de ciencia es distinto que hacer un podcast de lo que sea, o los podcasts en general? Lo digo en el sentido de que si tú vas al iTunes o vas a iVoox o tal, pero voy a hablar de iTunes, que es lo que más conozco, la mayoría de los podcasts son o talk shows de humor,
o talk shows de deporte, de intereses particulares. Y los de ciencia siempre están en un lado, ¿no? Son un pelo distintos, o tal vez es mi sensibilidad, que los de tecnología, por ejemplo, o que los de cocina. ¿Cómo veis vosotros? ¿Hay una singularidad o es una singularidad compartida por todos los intereses especiales en esto del podcasting? Y podcasting en español. Yo creo que es compartido realmente. Es decir, aquí los que estamos hacemos podcast evidentemente muy distintos, ¿no? Por ejemplo, el cuidado que, por ejemplo, tiene Antonio con Catástrofe Ultravioleta con los contenidos no es comparable al que tenemos nosotros. Nosotros decidimos hacerlo de una manera amena y divertida, porque somos así, porque realmente los 4 que lo hacemos éramos gente que esas conversaciones que tenemos hoy día en el podcast las teníamos en un bar o cuando quedábamos por la noche, y era la forma de reivindicarnos un poco de que la ciencia que nos habían enseñado en la universidad, si hubiera sido más divertida, la hubiéramos acogido con mucho más agrado. Yo ahora leo mucha más ciencia y investigo, y me documento, busco fuentes, mucho más que cuando estaba estudiando en la Facultad de Química o en la Facultad de Bioquímica. Entonces, nuestra idea siempre fue coger un modelo en el que realmente no íbamos dirigidos a gente que estuviera buscando un rigor. Para eso en ese momento estaba, por ejemplo, lo de Ciencia E, que has comentado antes, Carles. Nosotros buscábamos llegar a gente que pensara que la ciencia no tenía por qué ser divertida y cambiarles un poquito ese chip. Y realmente, hombre, es nuestro fuerte. No, a lo mejor perdemos alguna vez un poco de rigurosidad, pero vamos un poco más a hacerlo ameno y que la gente pase un buen rato, en este caso unos 90 minutos amenos y aprendiendo y descubriendo nuevas cosas. Jorge Wagensberg siempre decía, cuidado con confundir el rigor científico con el rigor mortis. Yo creo que vais por un lado muy indicado. ¿Qué opinan los demás? Pues nosotros, desde luego, tenemos más cuidado con los guiones porque están más elaborados, digamos, porque tienen más elementos, que si la música y tal, pero ya lo habéis escuchado alguno que es un cachondeo el programa y en parte la gracia de eso lo buscábamos, el formato que queríamos era que fuera igual de fresco que suena la NPR, ¿no? Que cuando hablan Coolidge el otro, que están de WhatsApp, que de repente algo sucede repentino y no tiene ningún sentido. Que uno se cabrea con el otro, hacemos un poco ese teatrillo también para pasarlo bien mientras lo hacemos y que el espectador o el oyente en este caso se involucre. Yo creo que el formato al final da igual sea de lo que sea la temática, lo importante es nosotros aprovechamos eso, contar buenas historias, podrían ser de eso, podrían ser de macramé, que me imagino que habrá grandes aventuras también, pero la radio, que esto es radio al final, no creo que haya tanta diferencia entre un programa de radio convencional y un programa de podcast. La radio se basa en atrapar la atención del lector con una gran historia y llevarla a lo largo de un recorrido, ¿no? Y eso es lo que nosotros intentamos hacer, atrapar al lector, al oyente, ya no sé ni lo que hago, escribo y tantos formatos, tan pronto te digo lector como espectador como oyente. Atrapar a la gente con esas historias, esa es la idea. Sí, sí. Bueno, efectos prácticos, o sea, un programa de ciencia en cuanto al guión que tiene que generarse o un programa de cine, pues igual hay que buscar información, o sea, la producción pues es lo mismo, ¿no? Y ya la parte del otro lado, cómo nosotros atraemos a la gente a que vengan a escuchar podcast de ciencia, ¿no? Ahí está el asunto. No sé si en España salió hace poco el informe de la FECIT, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y yo no sé si estoy viendo mal el gráfico, pero el interés por la ciencia es del 15%, ¿es posible? No sé. Sí, pero es que eso es con trampa, ¿eh? Fijaos en la pregunta que se hace, y es el 15% lo pone en primer lugar, lo cual no quiere decir que haya un 15% solo interesado en la ciencia. ¿Entendéis lo que os digo, no? O sea, sí, lo que más le interesa a un 15%. Exacto, la mayoría dice cosas que diríais vosotros también, el trabajo, la salud, no sé qué, no sé cuál, o los temas de medicina, tal, y luego, que también es ciencia, por cierto, y se separan, no se sabe por qué, y luego aparece. O sea, que esa estadística del 15% hay que verla con el gráfico delante para entenderla bien, porque se puede malinterpretar. Sí, sí. No, pero a lo que refiero, salvando esto, el orden, ¿no? Cine y espectáculos por encima, ¿no? O sea, incluso la clasificación de intereses en la sociedad, en este caso española,
pues también se acomoda a lo que la gente escucha, a los podcasts, ¿no? Bueno, pero también es una mayoría, quiero decir, la mayoría de gente tampoco ha escuchado podcast. Quiero decir que está... Claro, ahí está el es un poco problema, ahí está el jodido, problema. si quieres... No, pero mira, por ejemplo, disculpadme porque va a ser la única vez que me voy a poner un poco nerd y os voy a decir esto, ¿vale? Pero mientras que está por debajo de él, no quiero meter la pata, está un 17%, ¿vale? Sube, en 2008 era un 9% y ahora es un 17% de gente que escucha un par de veces, que escucha mensualmente podcast aquí en Estados Unidos, ¿vale? De un 9 a un 17, es un huevo, debo decir, de un 17. Ya hay un 33% de las personas que han escuchado alguno, que no está mal, y el total de descargas, no quiero liarla, pero el total de descargas, bueno, además ha habido una especie de Gamergate también con las descargas de podcast aquí, así que mejor ni meto los datos. Porque sabéis que había un pufo como con pings. La gente se hacía pings al servidor y eso cuenta como descarga. Por eso antes os preguntaba yo por cuánto os interesabais por cómo lleváis las estadísticas, porque los números que tenéis no es gente que escucha el episodio, es gente que le hace ping al episodio. No tiene por qué escucharlo. Y eso es muy importante, porque tu servidor... ¿A qué te refieres con ping? Perdón. Sí, es un hit, es como una visita a una página. Tú lo que quieres saber es cuántos minutos, cuántos segundos pasan en una página para saber si se lo ha leído o es un puto bot, pero si se lo ha leído. Entonces, con los episodios de podcast pasa lo mismo. Si tú pides el acceso a un archivo, aunque no lo descargues, te lo cuentan algunos servidores, otros no. Los de pago buenos te dicen, la gente se lo ha descargado o no se lo ha descargado, lo ha escuchado o no lo ha escuchado, en el sentido streaming. Claro, yo antes cuando preguntabas, Luis, por quién nos escuchaba, yo soy un raro en esto, porque yo no me fijo en esa estadística, en quién. Y para mí las medidores son pocos o muchos. Entonces, el objetivo, claro, ¿qué interés tiene que yo me fije a ver si hay 12.523 que han escuchado realmente el podcast o son 20.400? No tiene ningún interés. Yo quiero que llegue un momento en que eso diga que hay 100.000 o 200.000 y que cada vez vaya más. No, o sea, me importa muy poco la estadística en concreto. Yo creo que lo que hay que hacer es estar ahí dando la tabarra hasta que se convierta en un fenómeno. Y esa es la idea. Claro, no, Antonio, sí, por supuesto, sí. Además, por eso que haya alguien que haga trucos al solitario de hacerse autopings en sus propios podcasts con un robot o algo así, al final te van a pillar porque no tiene repercusión. Claro, bueno... Vale, lo que pasa es que yo lo decía en un contexto en el que ahora, por ejemplo, está empezando a mover dinero esto. Entonces, como mueve dinero, claro, los anunciantes, ¿no? Los que hacen de brokers, los que hacen de agencia de quién te coloca el sponsor, lo puedes hacer tú mismo, pero en general empiezan a haber mediadores, ¿no? Por ejemplo, Libsyn, que es una plataforma muy potente, tiene un servicio propio de ellos hacen de broker, ¿no? Para gente que quiera sponsorizar cosas de éxito y tal. Claro, lo hacen con datos que necesitan medir bien. Y fijaos, en 2013 había casi 2.000 millones de descargas, aquí en Estados Unidos solo. En 2014, 2.600 millones. Eso es un crecimiento de la hostia. Entonces, hubo un poco de escándalo porque al parecer, como hay cada vez más dinero, hay cada vez más trampas, ¿no? Es como lo de los hackeos. Hace 5 y 10 años eran menos, ahora cada vez hay más actividad y más... Tal. Pues, pero bueno, el modelo de los que estamos aquí esta noche, ninguno aspira, creo, a llegar a ese gran mercado de mediadores de publicidad, de no sé qué, no sé cuántos, sino incluso nosotros, por ejemplo, activamente queremos saltarnos ese sistema. Por eso buscamos al del mercadillo que nos patrocina, en vez de ir a la marca de no sé qué. Sí, pero mira, ese es un tema. De todas maneras, de todas, perdón. No, bueno, es que quería hacer una puntualización a lo que ha dicho Antonio, porque el problema, yo creo que el principal problema que tenemos, por lo menos los que estamos aquí en España, es que realmente nos es muy difícil encontrar un buen medidor de estadísticas. Pero aparte de eso, Antonio antes dijo el tema de la suscripción, que también Carles comentó lo que hizo Enrique Gannen con el explicador, haciendo una suscripción. Yo el principal problema que le veo a esa vía para ganar dinero, para monetizar o para rentabilizar la creación de este tipo de contenido es técnica, es decir, las soluciones que hay es que cada podcast tenga su aplicación y la persona que sea, si paga ahí, pero lo suyo sería que en un podcatcher de cualquier tipo, como Downcast o como Pocket Cast, estuviera la opción de que alguien pudiera poner un contenido premium y decidir pagar por él, ponérselo fácil a la persona que lo va a escuchar. Si le tenemos que poner a una persona que, por ejemplo, Libsyn lo hace así, Libsyn te crea una aplicación para ti, pero esta aplicación solamente permite escuchar tu podcast. Entonces,
la limitación técnica la veo en el sentido de que si fuera tan fácil coger el móvil, suscribirte a los que quieras y alguno tenga contenido premium, directamente ahí lo puedas pagar como pagas una aplicación en la App Store o en el Google Play. Entonces, cuando te he comentado eso, Antonio, quería comentarlo porque para mí realmente la limitación es técnica. Sí, pero fíjate que nuestro modelo, por ejemplo, no es como el muro de pago cerrado y sin filtros, que este contenido solo lo puedes escuchar si lo has pagado. No, nosotros decimos, este podcast lo puede oír todo el mundo, pero necesitamos que X gente nos ayude para seguir. O sea, no es eso, porque también podríamos hacer contenidos premium que solo fueran a través del correo, ya nos inventaríamos algo, porque de alguna manera hay, pero no es eso porque ese debate también está en la prensa, digamos, digital, de si pones un muro demasiado fuerte y eres un medio que aspira a ser influyente, necesitas universalidad, y si pones muros a tu propio contenido, la vas perdiendo, con lo cual pierdes influencia. Claro. O sea que realmente lo que más te interesa es que se escuche cuanto más mejor, y luego que haya una parte que sea tan partidaria de lo que haces que te ayude. Claro, es la cola de la campana de Gauss, ¿no? Y cuando más te escuchen, pues habrá una parte de tu audiencia que esté dispuesta a colaborar. De todas maneras, cuando estáis hablando de iVoox, yo creo que no estamos comentando que iVoox, al menos hace un año, a mí me llegó un mail para hacer una suscripción premium. Yo no la hice como oyente, pero se podía hacer una suscripción premium, creo que era de 5 euros al mes, para que no metiera publicidad en los podcasts que alojamos todos, ¿no? Porque nosotros de esa publicidad no cobramos nada, pero sí que hay veces que yo voy a escuchar a ver cómo quedó tal programa, o porque muchas veces que no me acuerdo de nada de lo que hablamos, y entonces doy al play y me sale ahí leche puleva, no sé, y de repente veo que hay una suscripción premium ya ahí que te quita la publicidad. Entonces eso ya también es un camino, ¿no? Es un camino de poder generar algún feedback, ¿no? Algún dinero ahí. Uh-huh. De hecho, eso sería todo un debate en sí mismo, porque esta semana, os acordaréis, creo que fue el miércoles, que Facebook anunciaba los primeros medios que ya hacen publicación nativa dentro de Facebook, ¿no? New York Times, BBC News. Así es como Facebook se va a comer Internet entera, es un poco la vida. Sí, el otro día estábamos hablando con un tipo aquí de estos de tecnólogos de Silicon Valley y tal, que muchas veces la liamos, sobre todo en español, porque son palabras adoptadas, pero que claro, que lo que Facebook se está comiendo es la web. La web es lo que va a desaparecer. Entonces vas a ir a facebook.com y ahí haces tu vida. No mientras yo pueda impedirlo, Luis. Zuckerberg, esperaros que empiecen con los podcasts. Vamos a hacer Zuckerberg, si me estás viendo, ojo, ¿A Zuckerberg le gustan los podcasts? Que quede claro que lo ha dicho él. Oye, dejadme que ahora os pido que os pongáis de abuelo cebolleta, ya que lleváis todos tiempo con esto del podcast. ¿Qué es lo que más... a ver, ¿cómo lo puedo formular esto? Vuestro consejo para el pequeño saltamontes, el que quiera empezar. ¿Qué le aconsejaríais a alguien? ¿No, vete de aquí cuando estás a tiempo? ¿O qué creéis que le hace falta? Eso es, perdonadme, una pregunta bajo el supuesto que yo tengo, que es que creo que falta actividad de podcast en español y sobre todo falta actividad con un cierto valor de producción de podcast en español. Sé que esta es una discusión que he tenido, yo creo que con todos vosotros por separado, a excepción de Quique tal vez, que no he discutido esto con él, pero... A ver, el consejo realmente, nosotros cuando empezamos, que ya, como has dicho, tenemos un recorrido y empezamos más o menos igual que cuando empezó Carles, allá por 2009, al principio ni miraban las descargas, era una cosa más un poco para pasártelo bien, ¿no? Y tampoco éramos tan jóvenes, es decir, que ya teníamos buena edad, que no éramos niños para estar pasando el rato haciendo tonterías, ¿no? Pero después realmente lo principal es que de lo que hagas tu podcast, en este caso estamos hablando de ciencia, es que el tema te apasione, es decir, si vas a pasarlo mal haciéndolo, apaga y vámonos. Lo importante es que, y como estamos hablando, ingresos no generamos. Lo más que intentamos llegar es cubrir gastos. Si encima lo estás pasando mal, no pierdas el tiempo. Pero si te compensa a ti, realmente yo creo que bueno, nosotros vimos como el primer año teníamos, a lo mejor, llegábamos a un episodio con 100 descargas y ese día quedábamos todos y nos tomábamos una cerveza y hacíamos una fiesta. Y va subiendo y hoy día pues ves que nosotros hacemos el programa todas las semanas y semanalmente cada episodio, antes de que se publique el otro, llega a las 11, 12.000 descargas.
Y ahora hoy lo vemos como algo normal, pero que a la gente que empiece, que nosotros nos llevamos 3 años con 100 descargas, 200, 250, y ese día hacíamos una fiesta. Pero que lo importante es que te apasione realmente lo que estás haciendo, porque como estés pasando un mal rato o lo estés haciendo porque voy a hacer esto del podcasting, a ver si sale de aquí algo. Si no lo haces con gusto, se nota. Y tú te vas a venir abajo y el oyente va a notar que no tienes pasión en lo que estás haciendo. Y sobre todo que antes de nada lo que tienes que tener es algo que contar antes de hacer un podcast, ¿no? Por supuesto. Esa es la primera historia. Y luego plantearte cómo contarlo de la mejor manera. Yo creo que ese es el secreto. Ser cuidadoso, no decir, voy a hacer esto como un micrófono y nos ponemos a hablar. Y ya se nos ocurrirá de qué hablamos, que es muy típico del podcast aficionado, ¿no? En general. Oye, así fue nuestro primer episodio, Antonio, fue así de realmente. Sí, pero ya lo preparáis. Pero porque yo no pude convencer a los otros 3 de que yo quería hacer uno de ciencia, pero ellos querían hablar de sus cosas. Cuando pasan 2 o 3 programas, 2 o 3 podcasts, yo les digo, vamos a hacer algo de ciencia, vamos a hablar de ciencia, no, ¿para qué vamos a hablar? O sea, hablamos realmente de tonterías. El primer episodio era para escucharlo, pero bueno, aprendes, ves que eso no va a ningún lado y tú dices, a ver, si vamos a estar diciendo tonterías, lo hablamos en un bar. Si queremos pasar un buen rato con esto, vamos a hablar de algo que nos guste. Entonces, ya teníamos la forma, la teníamos porque por nuestra forma de ser, los 4, somos realmente como aparecemos en el podcast, no somos distintos. La gente muchas veces se piensa que uno de los que está con nosotros, que Javi es un personaje. No, Javi no es un personaje, Javi es así. O sea, es tal cual. Y a la gente le choca cuando le conoce. Entonces, nosotros la forma la teníamos porque era nuestra forma de ser. El contenido lo teníamos porque nos interesaba la ciencia. Entonces, aunamos las dos cosas. Entonces, como dice Antonio, evidentemente tienes que tener algo que contar y decidir cómo lo vas a contar, porque también tu objetivo, tu target va a ser distinto, depende de cómo lo cuentes. Claro, yo de todas maneras daría un consejo, que a lo mejor es un poco particular, que si tienes ganas de hacerlo y tienes algo que contar, tampoco te hace falta escuchar todo lo que hay. Porque si no, primero, te puedes acomplejar y segundo, entonces intentas hacer algo tan original que se te va a ir la olla, entre medias, ¿no? Es como nosotros conocemos el podcast de de geología y nuestros 2 últimos programas, por ejemplo, han ido de geología. Entonces a mí se me ocurrió diciendo, a ver qué ha dicho esta gente, pero cuando estaba escuchando dije, a ver, es que me estoy rayando porque no quiero hacer la misma pregunta, pero si no hago la misma pregunta, entonces deja de ser interesante. Entonces dijo, mira, no lo escucho y lo hago a mi manera. Entonces, yo eso es un consejo que daría a los principiantes, que no se hago bien en escuchar lo que hay, que se lancen y que al final todos somos individuales, ¿no? Y que tenemos nuevas ideas. Oye, una pregunta de colectividad casi. ¿Sois, además de que seáis gente que esté en el social media y que esto del podcast necesariamente tenga una dimensión, ¿no? De que hay una audiencia, interactúas, correos electrónicos y tal, esto de que estemos ahora 5 que hacemos podcast, yo la verdad que estoy en horas bajas en cuanto a esto del podcast, me dedico a otras cosas ahora, pero vamos, la gente que... ¿cuán normal es? Y sobre todo, lo que me interesa ahora es un poco la perspectiva de la lengua en español, porque todos tenéis, ¿no? En todas partes, no solo es en España. ¿Necesitamos una asociación de podcast global para organizarnos, para montar premios, que son como las cosas funcionan? No digo que yo o nadie de los que esté aquí quiera ganar premios, no me refiero a eso, pero sabéis cómo se organizan estas cosas, ¿no? Montas una selección, das unos cuantos premios, le das visibilidad, apareces en otros medios, y haces subir esto. Ya sé que es un hobby en muchos sentidos, pero... Hostia, ¿no sería cojonudo que hubiera Quique fue presidente de una yo he sido presidente de la asociación podcast aquí en España. O sea, que existe. Es verdad que no acaba de tener la dimensión que tendría que tener, pero hace 5 años que se organizan premios, se intenta que tenga una difusión, se intenta realmente. Lo cierto, y bueno, yo fui presidente y una de las razones por las que cuando acabó mi mandato decidí no seguir es que yo no estaba contento con lo que había conseguido. Es decir, yo quería darle una dimensión al podcasting en España distinta siendo presidente de la asociación, que no conseguí, por lo que sea, porque yo lo hice mal, porque la gente no se implicó, por lo que sea. Pero bueno, la asociación sigue e intenta crecer. ¿Qué dimensión? O sea, ¿cómo te lo imaginarías? ¿Qué sería un futuro interesante?
A ver, mira, yo te voy a decir, te voy a dar los datos reales porque además los conozco. ¿Cuánta gente hace podcast en España? Decir un número, ¿cuánta gente pensáis que hace podcast en España? 2.000 personas. Podría ser un número, ¿no? ¿Cuántos socios tiene la asociación podcast? 37. Bueno, Ellos la mitad han dejado de pagar las cuotas. ya. Hoy día está ya en 100. Ok. 100 socios, bueno, pagan su cuota, ¿sabes? Se organizan una jornada de podcasting todos los años, que cada año se organizan en una ciudad. Se han organizado aquí en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, este año son en Zaragoza. Que realmente es una excusa para vernos, porque todos los que estamos aquí, bueno, yo a Antonio lo vi de muy lejos hace poco, cuando vino a Sevilla, a Ciencia en Boulevard, de muy lejos porque estaba todo lleno de gente, pero realmente somos gente que Estaba no nos fuera vemos. tomando el fresco, tú. Sí. y entonces aprovechas, suele ser un fin de semana, este año es en octubre, es a final de octubre, no me acuerdo si era 23, 24 o 25, y se queda, hay unos premios, hay unas charlas, hay podcast en directo, realmente se hace un poco de comunidad, y hay unos premios que, bueno, van teniendo poco a poco un poquito quizás más de dimensión, no toda la que tuviera que tener, pero que realmente esa asociación que tú comentas existe, quizás a una manera muy amateur, tan amateur como ha sido el podcast todos estos años en España. Claro, pero ¿qué se pretende con una asociación? ¿Es dar visibilidad, no? Sí, vamos, los estatutos para lo que se monta es para difundir, para promover y para promocionar el podcasting. Por ejemplo, mira, este sábado en Málaga, se organizan también otro pequeño evento que organizamos aquí la gente de Andalucía, que son las Jornadas Andaluzas de Podcasting, que esta también es la 5ª edición, o la 4ª, no recuerdo, la 5ª edición, que se celebran además dentro de la Noche en Blanco de Málaga, dentro de todo el programa cultural que hay ese día en Málaga, que van a estar abiertos todos los museos, que va a haber actuaciones y tal, en un centro cultural de Málaga, de 6 de la tarde a 2 de la mañana, pues va a haber podcast en directo. Pues la asociación, por ejemplo, este año ha ayudado económicamente a que se le dé más dimensión a esta jornada. También ayuda monetariamente para organizar las nacionales, ¿no? Que las nacionales estamos hablando de que ya ha llegado a niveles de que en alguna de ellas nos hemos reunido 400 personas, que ya es un número, 400 personas que se dedican a hacer podcast un fin de semana todos juntos. Entonces intenta darle más promoción y visibilidad. Lo que he dicho antes, yo fui presidente y lo consigue a duras penas, piano, pero bueno, yo creo que no es mal camino. Una ronda de... ¿Nos dejamos algo en el tintero? Así muy gordo. Yo tengo una pregunta. Hemos hablado de dinero. Óscar. Sí, a mí me gustaría preguntaros por aquello de los derechos de autor en los podcasts, ¿no? Yo no sé si estáis informados, yo no estoy muy informado, pero si tú en tu casa te pones a hacer tu podcast, lo cuelgas, hemos dicho, en iVoox y estás utilizando una música que es la que escuchas en tu casa y lo publicas, ¿dónde está eso? En ese respecto, nosotros, por ejemplo, tenemos una experiencia muy reciente. Nos han contactado de una gran empresa que quiere utilizar podcasts en su servicio. No voy a dar más pistas porque al final lo casco. Que es muy interesante, además, como modelo. No nos da pasta, pero sí es un buen escaparate. Y tenemos la ventaja de que nosotros no utilizamos más que músicas compuestas originalmente por Javi Álvarez, con lo cual todo el tema de copyright, que era un requisito indispensable, para nosotros ha sido perfecto. Así que tuvimos muy buena vista decidiendo hacer eso, ¿no? Todos los efectos de sonido, todo. A veces hemos metido algún clip de película, alguna frasecita y tal, pero el resto es todo música compuesta originalmente. Y bueno, ese esfuerzo que no se puede hacer, claro, cualquiera no tiene un músico entre el equipo, ¿no? Pero ese esfuerzo puede merecer la pena porque te quitas de líos de derechos, claro. Yo, mira, la experiencia que yo tuve en mi caso, nosotros utilizamos música libre, o la hemos utilizado casi siempre, de vez en cuando no te voy a engañar, metemos alguna que no es libre. Pero fue por una filosofía al principio, y después cuando intentamos investigar sobre el tema, realmente es que si vas a la SGAE, ya sí hay algo para radios online, streaming,
pero es que ni ellos mismos tienen claro si se tiene que pagar o no se tiene que pagar y sobre todo cuánto se tiene que pagar. Es que ni ellos mismos lo tienen claro. Entonces, en mi caso, yo recurro a licencias Creative Commons, a otro tipo de licencias libres de derechos de autor, primero por filosofía y después porque realmente si la empresa que gestiona los derechos no es capaz de decirme claramente si puedo o no puedo utilizarla, prefiero no estar en ese vacío legal que al final me pueda llevar a un problema. Sí, la recomendación también es usar música que no tenga derechos de autor. Por ejemplo, nosotros también usamos de páginas como jamendo.com o CC Mixer. Ahí se pueden usar siempre que, claro, tú no tengas una retribución económica. Pero no sé, de cara al futuro y quizá muy adelante, pero fijaros que en YouTube, y ayer mismo creo que subí un vídeo con el vals de Strauss, que en teoría no tiene derechos de autor porque el hombre ya murió. Lo subí en vídeo en YouTube. No, la interpretación, la grabación sí que los tiene. ¿No? Claro, la grabación, pues, pero ¿cómo puedes reconocer quién ha interpretado la obra si hay millones de orquestas? Bueno, pues me detectó qué orquesta había grabado ese audio y lo tuve que quitar. A lo que voy es que a lo mejor la plataforma en iVoox o donde subas el audio, si te lo detectan en YouTube, va a poder detectarte que tú has metido... Esto va a depender de la plataforma probablemente, porque la de los derechos de autor en España, ¿cómo se llama? La SGAE, ¿no? Sí. Como decía Quique, ni ellos mismos tienen claro cómo actuar en casos de podcast. Mi recomendación es usar... No sé, porque... Bueno. No, Óscar, es que acabo de recordarlo cuando lo ha hecho Carles. Sí es verdad que iVoox tiene un acuerdo con SGAE. Si tú alojas los podcasts en iVoox, te cubre lo que ellos pagan, la música con derechos que tú metas, pero tienes que alojar. Por ejemplo, en nuestro caso, que alojamos fuera y solamente enlazamos, no nos cubre. Pero si alojas en iVoox, ellos tienen una licencia de la SGAE. Yo eso lo pregunto también porque estamos teniendo nosotros un problema actualmente con ellos y entonces eso... es decir, no nos importa mucho, la verdad, porque al tener una radio, yo me he informado que nuestra radio online sí que paga la SGAE, entonces estamos cubiertos con eso. Entonces, quien nos ha mandado ese mail, pues seguramente no sabe la asistencia de Radio Círculo, del Círculo de las Artes y que está todo ahí. Entonces tenemos que responder ahora, pero ya que estábamos haciendo esto del pequeño saltamontes, pues es un muy buen consejo los que habéis dado de utilizar. Hay gigas y gigas de música libres de derechos de autor actualmente. Sí, sí. Se puede hacer la música con la boca también. Claro, eso es una opción. Buena parte de los efectos de catástrofe ultravioleta, fijaos, son mis onomatopeyas. En plan, estas cosas. Oye, antes de hacer la ronda de despedida, creo que no nos hemos dejado nada así muy gordo en el tintero. Paralelamente, ¿puedo decir una cosa? Perdón. Sí, pero ¿lo quieres decir aquí en el Hangouts o...? No, que como hablábamos de los premios, sí, hombre, solo rápido. La gala de premios de los podcasts en Estados Unidos se ha celebrado en Las Vegas a todo lo grande. Sí. Digo, para que veáis cómo ahí hacen las cosas. Que yo tampoco creo que, obviamente, en España no estoy diciendo que hagamos eso en España. Digo que allí, no, pero pues, mira, allí sí van. Lo interesante de eso, ¿sabes qué es? Que no es la asociación de podcast que existe, o de podcasters que existe, sino que se hace en un contexto muy interesante, que es de nuevos medios. Es el Festival de Nuevos Medios, que además se celebra conjuntamente, nuevos medios, es decir, los youtubers y los podcasters y todo Dios está allí junto, pero es que además este año, por todo lo grande, todo lo alto lo dices, porque se han juntado con el Festival de Televisión que se hace en Las Vegas. Entonces, fíjate que si son listos. Esto es la gente de la pasta, tío. Que la ven venir ya, le ven las orejas al lobo. Entonces, lo que han hecho es seducir e invitar con dinero y el lujo de Las Vegas a toda la gente del Festival de Nuevos Medios. Con lo cual los tienen con ellos. Los pequeñitos de los nuevos medios están con los grandes de las grandes televisiones en Las Vegas y los grandes de las grandes televisiones en Las Vegas están haciendo de ojeador, haciendo firmar contratos, consiguiendo talento. Y para cuando se produzca la transición, que ya se está produciendo aquí en Estados Unidos, el otro día con lo de la ciencia en YouTube
os comentaba, por ejemplo, aquí en Nueva York tú no puedes pasar por el autobús sin ver en las paradas, los típicos pósters estos que hay así, ¿no? De anuncio, son de canales concretos de YouTube, que está promocionando YouTube, y el metro por dentro y tal. En fin, tengo unas fotos que luego si no las volveré a tuitear, que es para cagarte. Vagones enteros del metro de Nueva York llenos de la cara de, ¿cómo se llama esta mujer? Helbig. Grace Helbig, que tiene un canal de estos de estilo así con humor y tal cual, o los canales de ciencia, o todo. Esa transición que ya se está llevando a cabo aquí, para que no se le pierda el dinero que hay en anunciantes, etcétera, etcétera, la gente lo está facilitando. O sea, claro, que debería ser como... Dime. Claro, pero es que lo hemos comentado antes. Estados Unidos, sobre todo en estos últimos años, ha sido realmente una explosión, por lo menos desde aquí se percibe, con el caso de Serial. Lo de Serial ha sido una brutalidad. Mira, lo de Serial sí, pero déjame que te diga una cosa. De hecho, tendrías que tirar la historia atrás. Hace un par de años, un productor muy conocido de la radio pública aquí se piró y dejó a todo el mundo un poco acojonado. Luego, dos productores muy conocidos se piraron de otro programa muy conocido. Y, hostia, ¿qué está pasando, no? Rápidamente hueles. Cuando 3, 4 personas se piran con unos podcasts que iban de puta madre y unos programas de radio súper buenos, algo te hueles. Efectivamente, al cabo de unos meses se supo que habían montado una startup al estilo Costa Oeste, Silicon Valley, de podcasts. Claro. De hecho, si lo buscáis es Gimlet Media, y ha comprado literalmente el talento, ¿no? Los presentadores y productores de algunos programas de radio o podcast que estaban yendo muy bien, los ha rebautizado para no tener problemas de derechos, por supuesto, y está produciendo y ha conseguido millones de dólares a fondo perdido, de capital riesgo, como si fuera un Facebook, un tal, para producir podcast de lujo. ¿Y no nos han llamado? Nosotros. ¿Y no nos han llamado? Qué raro. No, Qué raro. no, porque No, me dio el número, tío, y no lo encontré. En ese pero momento, mira, ahora que ¿no recuerdas? Voy a ser sincero totalmente. Sí. A mí, ojalá fuera así, porque además me encantaría. Pero cuando sale Catástrofe Ultravioleta, a mí me encantaría que fuera el Serial español, ¿eh? Porque era un podcast muy distinto a lo que se hacía. ¿En Es serio? decir, Lo dices como si no existiera la posibilidad ya de que triunfemos. no, sí, pero que ayudéis a los demás a triunfar, como ha hecho Serial, ¿no? Sí, hombre, No, sí. pero- Escucha, pero que- el final, una cosa os digo, aprovecho para hacer spam. El final de temporada de Catástrofe Ultravioleta, esto es una primicia, es un doble capítulo y va a ser mejor que el final de Juego de Tronos. Ahí lo dejo. Vale. ¿A cuántos matáis? Ese- ¿A cuántos matáis? ¿Qué cliffhanger? Me cargo a Peláez. Esa es la idea. Mira, en Serial hay un cadáver, quizás es el ingrediente para triunfar. La segunda temporada. ¿Quién mató a Peláez? Ya, Pobre. que venga aquí, que se defienda por alusiones. Bueno, eso daría para toda otra tertulia, los métodos los modos de financiación y tal, porque de verdad que están cambiando mucho. Por eso os preguntaba lo de la asociación, porque aquí en algún momento moveremos ficha, estamos ya preparando algún proyecto así nativo digital y este tipo de cosas y tal, porque están creciendo, ¿no? Pero bueno, chicos, antes de que seamos unos plomos y la gente desconecte entre ronquidos y caídas de párpados y cabeza, vamos a hacer una ronda de despedida. Os quiero agradecer un huevo que os hayáis prestado a esto del experimento de esta tertulia. Voy a hacerlo en orden inverso, como lo he hecho antes. Así que, Antonio, ya sé que ya has soltado el spoiler ya, pero despídete otra vez, anda. Bueno, nada, muchas gracias por invitarme. Tenía ya ganas, aunque creas que no, de vez en cuando veo estas tertulias en silencio, ¿eh? Sin Como hacer las ruido. hemorroides. Sí. y nada, y animo a todo el mundo a que siga escuchando podcast y que se lo comenten a otros, y esa es la única manera, ¿no? El boca a boca, que a nosotros nos ha funcionado muy bien. Muchísima gente ha llegado a nosotros porque algún amigo se ha puesto pesado, el típico, ¿no? En el bar, que tienes que escuchar esto, ¿eh? Y luego les da las gracias, lo vemos en Twitter. Gracias por decírmelo. Gracias por estar toda la noche repitiendo que viene Catástrofe Ultravioleta. Esa es la idea, ¿no? Que se difunda, que crezca cada vez más. Muy bien. Carlas. Bueno, pues un placer estar con vosotros. Yo no veo las tertulias porque las escucho en podcast, como ya las pones en audio también, pues las escucho. Nada, en geocastaway.com están todos nuestros audios. Se me han quedado cosas por decir, pero ya como ya me estás cortando, una recomendación antes que no me ha dado tiempo. Hay un podcast en inglés, eso sí, en inglés, para todos los que estabais interesados. Los Hay un chico que anglobarientes. se llama...
Sí, se llama Daniel Day-Lewis. Daniel J. Lewis, perdón. Daniel J. Lewis. Este es el actor, ¿no? Sí. Bueno, digo, también es un podcast. Sería un puntazo. Sería un puntazo que este hombre hiciera podcast. Se llama The Audacity to Podcast. Y no sé si lo conocías, Luis, pero pues este es como uno de los gurús. Hay 3 o 4 en Estados Unidos y este es uno de los gurús ahí de que habla sobre cómo hacer podcast, cómo monetizarlo, etcétera. Entonces sería mi recomendación. Un placer estar con vosotros. Muchas gracias, Quique. Tuyo es... Pues yo, totalmente un placer estar con vosotros, sobre todo por la compañía, realmente. Realmente muchas veces cuando he estado viendo la gente que venía digo, yo no sé qué pinto aquí, pero bueno. Oye, tú eres el único que ha venido con un pop filter, ¿eh? marcando diferencia. Has tenido suerte que no se ha Es escuchado una diva. ningún avión. Sí. Habéis tenido suerte que no se haya escuchado ningún avión, porque es que yo vivo justo al lado del aeropuerto, donde se cayó el otro día, por cierto, la 400M. Entonces, yo lo que quiero decir, que la gente que esté interesada por la ciencia, que ponga en el buscador podcast ciencia, que vaya a iVoox, a iTunes, es que hay una barbaridad. Yo escucho podcast de ciencia, pero yo, por ejemplo, todos no lo escucho porque básicamente no hay tiempo literal en mi vida, pero que la gente que quiera escuchar podcast de ciencia va a encontrar lo que le interese, en inglés, en castellano, en todos los idiomas. Es decir, que además para practicar inglés suele venir muy bien. Yo suelo escuchar, creo que hace tiempo que no lo escucho, que hacía este hombre, el inglés, el Beatle físico, Brian Cox. El de... The Infinite Monkey Cage. Sí. El físico, dice. Pensé que decías el de Cosmos, pensaba que decías. No, ese no es Beatle, ese es Black Power. Eso es funky. Tiene un podcast de Star Talk. Sí, es Star Talk. Entonces, que la gente que le apasione la ciencia, que busque en iVoox, en iTunes, que hay 1000 cosas. Y yo que tengo debilidad por catástrofe ultravioleta y a la gente que escuche catástrofe ultravioleta. Oye, por cierto, y si os abruma esto de iTunes, iVoox y buscar en soledad y no saber si habéis escogido lo más adecuado o lo mejor, o en fin, no os desesperéis, dejad los antidepresivos. Podéis seguir el Twitter de Laura Morrón o ir a su blog, donde estamos compilando entre muchos, la mayoría de los demás, yo solo lo cuento, un listado de podcasts de ciencia. La mayoría están en español. El objetivo es llegar a poder comentarlos, aunque sea en la sección de comentarios, etcétera. Así que es un buen sitio, al menos por unas semanas, para encontrarse y encontrar recursos y tal. Si no lo tenéis, yo creo que ahora lo podemos retuitear con el hashtag. Y si no, buscadlo con el hashtag leche, almohadilla, podcast, es muy fácil. Perdón, Óscar. Pues lo primero, agradecerte la invitación. Ha sido un placer conocer a todos estos, participar aquí, conoceros a todos personalmente. Y animar a todos que esto del podcast es fantástico, es súper divertido, no solo de ciencia pues es una parte, se puede hacer de muchísimas cosas. Y como mención, creo que fue en Finlandia, ¿no? No sé si ha sido en Finlandia, Suecia, hace 2-3 meses han cerrado ya las radios, todas las radios van a ser digitales, que estamos hablando de una cosa absolutamente, creo yo, de futuro. Ahora mismo, pues claro, hay que convivir con todos los medios, pero esto tiene mucho futuro y aparte es muy, muy divertido. Así que animo a todos para hacerlo y un placer haber estado con vosotros. Pues muy bien, pues hasta aquí llega esta primera edición. Vamos a por una vez ser más o menos puntuales y acabar en una hora, pues las 11:30 creo que van a ser los que estéis en España, 5:30 de la tarde para los que estemos aquí en la costa este, en Nueva York o lo que sea. Que muchas gracias por escuchar y ver esta tertulia, escucharla si estás en el podcast. No puedo insistiros suficientes veces en que le echéis una ojeada al post este que ha hecho Laura Morrón, porque por una vez, cada tantos años sucede, ¿no? Recuerdo hace un tiempo que Alex Fernández Muerza hace unos años hizo una lista que durante muchos años ha servido de referente, ¿no? Que fue muy utilizada. En fin, que sigamos con esto de los podcasts, sobre todo los que lo hacéis tan bien como vosotros y algún otro que no ha podido estar hoy y que hubiera sido
bueno, tal vez para una siguiente edición. Acordaos que todo esto lo hemos hecho sin ánimo de lucro, así que SGAE que no nos venga a buscar las cosquillas porque no hemos cobrado un duro, nos ha costado dinero todo esto, somos de los buenos. Muchas gracias por vuestra atención. Yo soy Luis Quevedo desde el otro lado del charco, para la mayoría de vosotros, junto con Carlas, que estamos aquí expatriados. Acordaos de nosotros de vez en cuando os pongáis una tapita con jamón, con un vinito, algo así. Es un instante, ¿os acordáis? Nos llegará. En fin, muchas gracias y hasta la próxima tertulia, a la que le pondremos un tema y un título en breve. Así que seguidnos en Twitter, @Luis_Quevedo, o incluso mejor, en naucas.com, donde posteamos con al menos unos cuantos días de antelación las siguientes tertulias. Lo dicho, hasta la próxima.